Well, I'm streaming right now, even though I don't see any. Hmm. Well, so it's about time. So are you willing to? Yeah, I think well, I'm willing to share this page. Show slide slice panel. Hmm. Okay. Tell you what. Before I ask you any more questions and examine this lump, I need to take some personal information. Bueno, antes de que le pueda preguntar sobre este bulto, necesitaba examinar una información personal con usted. Sí, doctor, no hay ningún inconveniente con eso. Yes, doctor, I have no inconvenience with that. Good. Can I please have your full name? Está bien, ¿puedo tener su nombre completo, por favor? Claro. Mi nombre es Regina Guerrero. Of course, my name is Regina Guerrero. Thank you very much. Can I also have your date of birth and age? Muchas gracias. También puedo tener su fecha de nacimiento y su edad. Es noviembre 24 de 1990. Tengo 30 años. It's November 24 from 1990. I'm 30 years old. 1990. Any allergies at all? Food, medications, anything? ¿Alguna alergia, comida, medicamento o algo que tenga? Pues así como tal, no. Me llega a dar alergia cuando están cambiando las estaciones del año. De ahí en fuera no me da alergia a nada. Allergy like something nothing. I just get allergy when weather change through the season, but besides that, I have nothing. All right. Do you take any medications? ¿Está bien? ¿Usted toma alguna medicación, medicamento? No. Bueno, la vitamina C es un medicamento. No, but those vitamin C is medication. Yeah, it's actually considered an over-the-counter medication. What do you take it for? Sí, de hecho es considerada como un medicamento de si que no necesita prescripción médica. ¿Para qué la toma usted? Ah, ok. En realidad lo suelo tomar por prevención. Leí hace mucho tiempo en una revista de medicina que era muy benéfico para la salud. Sé que puedo obtenerlo de manera natural y lo hago por medio de verduras y frutas, pero a veces siento que no está de más. No lo tomo a diario tampoco. I only take it for prevention. Long time ago, I just read in the magazine, medical magazine, that all the benefit that it has, but I just take it naturally from base and fruits, but I not take too much. I don't take it daily. Oh, okay. That's good. Make sure you don't take too much. If you have a balanced diet, that should be more than enough.
So if this were the case, you could definitely stop taking the tablets. O está bien, no tome mucho. Si tiene una tabla balanceada debería ser más que suficiente. Si este es el caso, definitivamente deje de tomar las tabletas. Está bien, doctor. Eso haré. Okay, doctor, I will do that. Do you have diabetes, asthma, high blood pressure, or any health conditions? ¿Usted tiene diabetes, asma, presión arterial o alguna otra enfermedad? No. No. Do you use alcohol, drugs such as marijuana or cocaine, or do you smoke? ¿Usted utiliza alcohol o drogas como la cocaína o la marihuana o usted fuma? Soy tomadora social. Si mucho me tomo 2 cervezas y no consumo ninguna droga ni fumo. I'm a social drinker though. The most I drink is like 2 beers and I don't take any drugs and I don't smoke at all. Okay, thank you very much. Any surgeries? Muchas gracias. ¿Tiene alguna cirugía? No. No. When did you have your last menstrual cycle? ¿Cuándo tuvo su último ciclo menstrual? Permítame revisar en mi aplicación del teléfono. Suelo anotarlo para llevar un registro. Please allow me to check that on my phone app because I have a record on that. Sure, no problem. Claro, ningún problema. Aquí está. Fue del 1 al 5 de noviembre. Here it is. It was from the 1st to the 5th of November. How old were you when you had your first menstrual period? ¿Qué edad tenía usted cuando tuvo su primer ciclo menstrual? Creo que tenía como 12 años. I think I was about 12 years old. Okay, have you had any pregnancies? Está bien, ¿usted ha tenido algún embarazo? Sí, 2 embarazos. Yes, 2 pregnancies. Were both pregnancies successful? ¿Fueron los dos embarazos exitosos? Sí. Yes. Did you have any complications in any of your 2 pregnancies? ¿Usted tuvo alguna complicación en cualquiera de sus dos embarazos? Sí. El segundo embarazo tuvo que ser cesárea. Por alguna razón se me adelantó el bebé, pero mi cuerpo no estaba listo para dar a luz de manera natural. Después de la cesárea yo estuve bien y mi bebé también. Yes, the second pregnancy I had to do a C-section because the baby was about to come sooner and my body wasn't ready to have it. After the C-section, I went well and also my baby went well. Are you sexually active? And if so, how many sexual partners? ¿Es usted sexualmente activa y si es dado el caso, cuántos compañeros sexuales tiene? Sí, y solo mi esposo. Yes, and only my husband. Very well then. We're finished with this part. Now coming back to the lump. Can you elaborate on it? When did you first notice it? Bueno, ya finalizamos con esta parte. Volviendo a lo del bulto, ¿podría explicar cuándo fue la primera vez que usted lo notó? Espero que no me regañe, pero me la sentí hace 3 meses. Compré una copa menstrual y dentro de su empaque venían muchos libretos con información de la copa, pero también sobre el cáncer de mama y cervicouterino. En el libreto de cáncer de mama hay unos dibujos que te explican cómo autoexplorarse. Lo hice y sentí la bolita más allá del seno. Hice una cita con un doctor, pero me canceló a última hora y ya no volví a agendar cita. El día de hoy me duele bastante y por eso estoy aquí ahora.
I hope that though you not scold me, I discovered this like 3 months ago when I bought a menstrual cup. Inside there was a pack with a booklet about information about breast cancer and cervix cancer. So the booklet that have information about breast cancer was a drawing. There was a drawing about how to make a self-exploration. I went on myself and I discovered a bolt beyond my armpit. I made an appointment with the doctor, but it was canceled until the last hour, so I don't try to make it again. So it hurts me so much. Okay, That's the I reason why see. I'm here. Have you noticed a change in the lump from the first time you felt it to today, apart from the pain? Entiendo, ¿usted ha notado un cambio en el bulto desde la primera vez que lo vio hasta el día de hoy, aparte del dolor? Sí, ha ido creciendo con el tiempo. La primera vez que me la sentí era muy pequeña, apenas si se sentía. Hoy se siente bastante grande y dura. Al tocarla me duele. Le puedo asegurar que al rozar con mi ropa me causa dolor. Yes, it was growing with the time. At the first, was like small and barely I can feel it. Today is big and hard. It's I feel pain when I touch with is my clothes rub me. I feel pain. Okay, before this lump, had you felt or had any other lumps that might have shrunk or disappeared? Ok, antes de este bulto, ¿usted ha tenido otros bultos que se han empequeñecido o desaparecido? Que se han consumido. No. No. All right. Have you noticed any changes or skin changes on the nipples or breasts? Está bien, ¿usted ha notado algún cambio en la piel o un cambio en los pezones o en el pecho? No, nada de eso. No, neither of that. Do you have pain in your breast apart from the area close to your armpit? ¿Usted tiene dolor en su pecho aparte del área cercana a la axila? No, solo cerca de la axila y únicamente del lado izquierdo. No, only close to the armpit and only on the left side. Okay. Do you have any lesions on the side where it hurts or on any other part of your breast that you might have noticed? Está bien, ¿usted tiene algún tipo de lesión en la parte donde le duele o alguna otra parte de su pecho de que usted haya notado? Que usted pudiera haber notado. En la punta de la bolita se ve un poco rojo. On the top of the limb, it seemed a little red. I'll take a look at it in a moment. Have you noticed any change in the lump when you are on your menstrual cycle? Le echaré un vistazo un momento. ¿Usted ha notado algún cambio en el bulto cuando tiene el ciclo menstrual? Pues ahora que lo menciona, en dos ocasiones sí creció cuando tuve mi menstruación, pero esta última vez creció mucho después de mi periodo. Daniel mentioned there was a time that it growed a lot during my menstruation, but the last time it just get grow after my period. Interesting. Is your menstrual cycle regular or irregular? Interesante, ¿es un ciclo menstrual regular o irregular? Es muy regular, lo tengo cada 27 días. It's pretty regular. I have it every 27 days. What are your menstrual cycles normally like?
¿Cómo son normalmente sus ciclos menstruales? Muy abundantes los primeros 2 días, acompañado de cólicos muy dolorosos. Ya como al tercer o cuarto día mis cólicos disminuyen bastante, al igual que el sangrado. Debo mencionar que existen meses en los que los primeros 2 días mi flujo es muy abundante, acompañado de cólicos más tolerables. It's so abundant the first 2 days with colics that are so painful. The third or fourth day, the colic goes down, as well as the bleeding. There's months where all the first day I have colics, but they are more tolerable, or less severe, less pain. All right. Does anyone in your family have or had breast cancer or any other type of cancer? Está bien. ¿Hay algún miembro de su familia que ha tenido cáncer de pecho o algún otro tipo de cáncer? No que yo recuerde la verdad, ni por mis familiares cercanos ni lejanos. Not that I recall, neither from my close relatives and my distant relatives. Okay, lastly, what is your line of work? Por último, ¿cuál es su tipo de trabajo? Cuido a 2 niños, los cuido de lunes a jueves de 4 p.m. a 8 p.m. I take care of two children from Monday to Thursday from 4 p.m. to 8 p.m. I need to take a look at that lump in order to determine what it could be. Would you be okay with me examining your breast and the area where the lump is? Tengo que tomar un vistazo a ese bulto para entender qué es lo que es. ¿Está usted de acuerdo que yo examine su pecho y el área donde está ese bulto? Adelante, doctor. Go ahead, doctor. All right. Now, before I do, I need you to go into the bathroom and remove your top and bra. There should be a gown. Please put it on with the opening towards the front. Está bien, antes de que empiece, necesito que usted vaya al baño y se quite la camisa y el brasier. Debe haber una bata. Necesito que se la ponga con la parte abierta hacia adelante. Está bien, doctor. It's okay, doctor. Once you have done that, I'll need you to come sit on the examination table. I will observe both of your breasts for any changes. Then I will have you lie down and have you position your arm behind your head. I'll then proceed to palpate over your chest. I'll be putting my hands on your breast and also into your armpit to feel the lump that you have already mentioned and look for any others. Are you still fine with me doing the examination based upon this? Una vez que usted haya hecho, necesito que venga y se siente en la mesa de examinación. Observaré las dos partes del pecho para ver si hay algún cambio. Después necesito que usted se puesta acostada con la posición de los brazos detrás de la cabeza y procederé a palpar sobre su pecho y pondré mis manos sobre su pecho y entre su axila para tocar el bulto que ya le mencioné y miraré por otro. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de examinación basado en lo que le acabo de decir? Sí, doctor, por mí no hay ningún inconveniente. Yes, doctor. I have no inconvenience at all. I have no inconvenience with that. I'd like to have a chaperone come in for myself. Is it okay if I get the nurse? Me gustaría tener un acompañante que venga para mí. ¿Está bien si puede ser una enfermera? Sí, doctor, está bien. Yes, doctor. Okay.
All right then. Please go ahead, change into the gown, and meet us at the table. Está bien, váyase a cambiarse la bata y veámonos en la mesa. Muy bien. Very well. Go ahead and take a seat on the table. I'm going to have you remove the gown for me to observe your breast. I won't be palpating anything just yet. Necesito que se siente sobre la mesa. Voy a remover la bata para observar su pecho. Todavía no estaré palpando nada. Está bien. It's okay. All right. Can you place your arms behind your head like this? Está bien, puede poner sus brazos detrás de su cabeza de esta manera. Good, good. Now please place your hands on your hips and press down like so. I see the lump. Go ahead and lie flat on the table, please. Está bien, ponga sus manos, bien, bien, ponga sus manos en su cadera y empuje hacia abajo, como sí veo que hay un bulto. Vaya hacia adelante y póngase plana sobre la mesa, por favor. Okay, now I'm going to palpate the left breast just to make sure there aren't any other lumps or bumps, okay? Bueno, ahora voy a palpar el pecho izquierdo solo para asegurarme que no hay otro bulto o espinillas. Bultos o pelotas, bumps, bump. Está bien. It's okay. Good. I'll do the same on the right breast. Is that okay? Está bien, voy a hacer lo mismo en el pecho derecho. ¿Está bien? Adelante. Go ahead. All right. I'm going to have you sit up again. Now I'll proceed to examine your armpit. Is that fine? Está bien, voy a requerir que se sienta de vuelta. Voy a proceder a examinar su axila. ¿Está bien? Sí, doctor. Yes, doctor. Please rest your arm on mine. Don't worry about resting it completely. Just like that. I'm going to palpate the armpit. Por favor, ponga su brazo sobre el mío. Descánselo completamente. No se preocupe. De esa manera, voy a palpar la axila. Sí. Yes. Does it hurt when I palpate around the lump area? ¿Le duele cuando yo palpo alrededor del área del bulto? Un poco. A little bit. All right. You can go ahead and put the gown back on. Go ahead and put your clothes back on in the bathroom and meet me right after at my desk. Está bien, usted puede ir a poner la bata de nuevo y ponerse su ropa también en el baño. Veámonos de vuelta en el escritorio. Muy bien. Very well. What you have is a sebaceous cyst. It's quite tender and irritated because it is infected. There is no need to worry though. I will prescribe some antibiotics and cream, so this should help with the infection. In the meantime, I need you to apply a hot pack to the lump, and it should burst on its own. It is very important that once it has burst, you wash that area clean, dry well, and then apply the cream. Lo que usted tiene un quiste sebáceo está sensible e irritado por la infección. Pero no necesita que preocuparse. Le voy a escribir antibiótico y una crema, la cual debería ayudarle con la infección. Mientras tanto, usted debería aplicar una compresa caliente
hasta que la queme por su parte. Es importante que usted lave el área y la seque antes de aplicar la crema. There is no need to cover the area with anything. Continue to keep it clean, dry, and apply the cream every 4 hours for 5 days. Take the antibiotics every 12 hours for 10 days. If it doesn't go away, if it doesn't burst, if it hurts more, or anything at all, please call me right away. No hay necesidad de que eh, cubra el área con nada. Siempre continúe manteniéndola limpia y seca y aplique la crema cada 4 horas durante 8 días y los antibióticos cada 12 horas durante 10 días. Si no se disminuye, le duele igual o no se ha disuelto, llámeme. Doctor, ¿y qué viene siendo eso del quiste sebáceo? Doctor, what does mean sebaceous cyst? Sebaceous cysts form out of your sebaceous glands. They are small lumps that arise within the skin on the face, upper back, upper chest, and even around the armpits. It can form when the opening to a sebaceous gland becomes blocked. The oily substance called sebum continues to be produced but cannot escape to the outer skin surface. The cyst may remain small for years or it may continue to get larger, like in your case. Un quiste sebáceo es lo que viene afuera de su glándula sebácea. Son pequeños bultos que sobresalen por dentro de la piel de su cara, su espalda superior y su pecho superior e incluso sus axilas. Puede formar, se puede formar cuando la abertura de la glándula sebácea se bloquea. La sustancia aceitosa se llama sebo y se continúa produciendo pero no puede escapar hacia afuera de la piel. El quiste puede quedarse ahí pequeño por año o se puede continuar a ser más grande como el caso suyo. Está bien, doctor. Me va a anotar todas las instrucciones en la receta, que si no se me olvida. Okay, doctor, are you going to write all the instructions on the prescription? Because I will forget if you don't do that. Yes, I will give you a paper prescription. You can take it to any pharmacy, and the antibiotics should have the instructions on the bottle. As for the cream, you can ask the pharmacist to print the instructions for you, or ask the front office for a copy of the prescription before you leave. All the instructions are on there. Any questions, or is there anything else I can help you with, ma'am? Sí, le daré una prescripción médica. Puede llevarla a la farmacia y los antibióticos deben tener el manual de instrucciones en la botella. Y para la crema usted le puede preguntar al farmacéutico que le imprima las instrucciones y puede ir a la oficina a pedir una copia de la prescripción antes de que usted se vaya. Todas las instrucciones están ahí. Si tiene alguna pregunta o algo más en lo que le pueda ayudar. No, doctor. Eso sería todo. Muchas No, gracias. no, doctor, that would Adiós. be anything for all. Goodbye. Thanks. Goodbye, and feel better. Adiós y que se sienta mejor.